Queridos amigos, una vez más nos reunimos para hacer la Lección Divina. Para empezar, como siempre, vamos a hacerlo invocando al Espíritu Santo con nuestra oración Veni Creator Spiritus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Adán. Buenas noches, Padre. Muy bien. Vamos a empezar entonces, como siempre, con nuestro puntito doctrinal acerca de la Sagrada Escritura. Quiero hablar brevemente, porque este tema es un tema muy largo, brevemente sobre la inspiración bíblica. Primera cosa para hablar de la inspiración bíblica, ¿qué cosa es la inspiración bíblica? No voy a dar una definición, digamos, tan grande, pero sencillamente la inspiración bíblica es justamente aquel acto por el cual Dios, que es el autor de la Sagrada Escritura, Dios que es el autor de la Biblia, que es el que es el protagonista, podríamos decirlo así, ha elegido a determinadas personas, a quienes se llaman agiógrafos, y les ha justamente inspirado, ¿cierto?, lo que tienen que escribir en los textos bíblicos, ¿no? Entonces esa es la inspiración. Nosotros creemos que la Sagrada Escritura está divinamente inspirada, o sea que es la palabra de Dios. Eso significa que es la palabra de Dios, que entonces tiene de parte de Dios, o es Dios el protagonista, es el que Él ha escrito, es el autor de la Sagrada Escritura, el autor principal de la Sagrada Escritura, la causa eficiente de la Sagrada Escritura es Dios, nuestro Señor. Y evidentemente hay también una causa segunda, ¿cierto? Hay un agiógrafo, es un escritor sagrado, es el que ha recibido esa inspiración y es el que se ha puesto a escribir la Sagrada Escritura. Entonces, eso podemos decir de manera general, no sin ajustar demasiado los términos. Antes de hablar entonces de la doctrina de la inspiración, es importante hablar de los negadores de la inspiración. O sea, desde tiempos remotos han habido personas que han negado la inspiración implícita o explícitamente. ¿Quiénes han negado en la antigüedad? Los antiguos herejes que han negado esto son principalmente aquellos gnósticos, ¿cierto? Justamente encontramos ahora ciertos evangelios o textos que aparecen y que se comportan, algunos los llaman como textos bíblicos, y sin embargo son evangelios gnósticos, ¿no? Son conocidos, junto a los apócrifos, junto, ¿no?, a algunos otros textos de evangelios o textos bíblicos, aparecen los textos gnósticos, de una secta muy antigua, ¿no?, que pretendían unir a estos textos, o unir estos textos a los textos de la Sagrada Escritura, ¿ya?, para generar un poco de confusión y para hacer que justamente por medio de la Sagrada Escritura se llegara a la doctrina gnóstica. Después están los marcionitas, los maniqueos, ¿sí?, los neomaniqueos, en sus distintas facciones, como por ejemplo los valdenses. Ellos fueron los primeros que van a negar implícitamente esta cuestión de la Sagrada Escritura, de la inspiración bíblica. Posteriormente ya vendrán, después con el luteranismo, ¿cierto?, se establece una diferente perspectiva frente a la inspiración. Yo no la cito todavía, no la digo todavía, pero posteriormente el protestantismo se une al racionalismo, y entonces generan lo que se llama ahora el racionalismo bíblico, que justamente es aquella postura herética que
niega lo sobrenatural, niega el milagro y por tanto niega también la palabra de Dios de una manera o de otra, niega que la palabra sea, o sea, que la Biblia sea palabra de Dios o que los textos nos den información histórica o que los textos, cuando se habla de los milagros, por ejemplo, sean cosas reales. Entonces, todas esas perspectivas contrarias, ¿no?, a la inspiración bíblica son cosas que nosotros los católicos no aceptamos, ¿no? Para nosotros la inspiración va por otro lado. La inspiración, justamente como decía antes, es la manera por la cual Dios ha querido dar a su pueblo, dar a sus hijos la Sagrada Escritura, dar su palabra, ¿no? Mediante la inspiración, al inspirar de una manera especial a estos escritores sagrados que han escrito los textos, pero que han sido como causas segundas, como causas instrumentales a la mano de Dios, que es quien es el autor de la Biblia. Bien, hasta ahí entonces nuestro punto doctrinal. Después iremos investigando un poco más acerca de la inspiración, porque hay un montón de detalles más que tenemos que decir. Pasamos ahora ya a nuestro texto. Vamos a seguir con el Evangelio de San Marcos. Sabes, Adán, yo creía que al hacer esta lección divina, ya en la quinta lección íbamos a estar en el Evangelio de San Lucas, pero nos ha movido un poco el hecho de bueno, hemos ido dando varias cosas y creo que valía la pena, ¿no?, para poder profundizar un poco más en este texto tan bonito, que tanto ayuda a nosotros, ¿no?, a vivir, a presentar mejor nuestra fe y a conocer más la fe y después a rezar mejor con la palabra de Dios. Claro, sí, justo conversaba con algunos amigos estas semanas pasadas y les está ayudando bastante todas estas conversaciones y los conocimientos que les está transmitiendo. Y nos agradecen mucho la transmisión que estábamos haciendo y bueno, más que todo básicamente por sus conocimientos, así que... No, está bueno. Y bueno, y nuevamente para todos los que quieran participar, estamos en vivo, así que los que quieran participar, empezamos y nos van cortando, o sea, nos van mandando mensajitos, sí, y nosotros vamos leyendo mensajitos. No sé si, bueno, todavía no hemos empezado, primero leeremos, sí, con detenimiento y con deseo de que Dios nos hable estos textos. ¿Ya? Vamos a tocar entonces ahora de la Sagrada Escritura. Seguimos con el capítulo 16, y ya hemos hablado de Galilea y ya hemos hablado del versículo 9, al menos hemos empezado con el versículo 9. Así que vamos a empezar desde el versículo 9 hasta el versículo 13, ¿sí? A ver, vamos a tratar de analizar este texto, ¿ya? Entonces, léelo, Adán, léelo tranquilamente, como la otra vez, ¿no? Tranquilamente, y después vamos versículo por versículo, ¿ya? Listo. Bien. Dice: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus malos. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús, y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. Muy bien, vamos entonces ahora versículo por versículo, y ahora es momento de agarrar su lapicero, su papelito y anotar, ¿no?, las cosas que más les llaman la atención, las cosas que les pueden generar perplejidad, las dudas que pueden tener y las cosas que a ustedes les parece también claves para la interpretación de estos textos que vamos a hacer, de los que vamos a hacer lección. Bien, hacemos entonces la lectura versículo a versículo. Jesús, que resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus malos. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban al campo.
Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. Bien. Bueno, vamos a seguir un poco. Nos habíamos quedado con el tema de María Magdalena y habíamos dejado el tema de los 7 demonios. O sea, habíamos hablado de cómo Cristo se aparece a María Magdalena como aquella mujer que había vivido, ¿no?, una vida en pecado, y que justamente muestra que la resurrección es el triunfo de la cruz por el cual se ha destruido, ¿no? Se ha roto el pecado, Dios ha perdonado el pecado, ¿no? Entonces, bien, eso es entonces la primera cosa que dijimos la vez pasada. Ahora, también en esto algunos elementos a tomar en cuenta. Los 7 demonios, ¿sí? Son, al menos esto lo enseñan los Santos Padres, son primero, hacen relación, ¿no?, a la perfección. Acuérdate que el número 7 en los textos bíblicos siempre habla de perfección. Entonces, me parece que, no sé si es Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, el que dice que los 7 demonios representan la perfección en el pecado en el que vivía María Magdalena. O sea, estaba tan tentada, tan llevada por los demonios, ¿no?, a una vida mala, que digamos, los 7 demonios significan justamente la perfecta vida de pecado que llevaba. ¿Me entiendes? Una cosa así. Qué interesante. Sí, eso por un lado. Después, también porque los demonios son espíritus, ¿cierto? Y se oponen al Espíritu Santo con sus 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, claro, es como que María Magdalena estaba sumida, no estaba iluminada por los dones del Espíritu Santo, sino más bien movida por los 7 demonios, por 7 espíritus que van contrariamente a la docilidad del amor de Dios, a la vida de Dios. O sea, que hablan en concreto de la mala vida, de la vida de pecado y de lo pecadora que era, digamos, esta mujer. Entonces ya con esto se dice bastante bien, ¿no? Se entiende bastante bien. Ahora, San Beda el Venerable explica de que en María Magdalena se puede hacer una comparación con Eva, porque Eva, movida por el demonio, ¿me entiendes?, lleva a Adán a cometer pecado. O sea, claro, es como la portadora, ¿no?, de la tentación a Adán. Dios ahora, en esto que es el momento de plenitud, el nuevo Adán, que es Cristo, San Pablo lo dice, lo que hace es, ahora se sirve de María Magdalena para llevar ya no la tentación, sino el remedio de la tentación, que es la redención a los demás, claro, ¿no? Entonces, es como que Dios quita la vergüenza de la mujer, esa primera vergüenza que tiene la mujer al haber sido tentación, claro, del varón, claro, por decir, tentación del varón, para empezar a ser ahora aquella mujer que lo lleve más bien al hombre y lo conduzca al hombre al camino de la santidad, al camino de la resurrección. ¿Ya? Linda interpretación también, ¿no?, de San Beda. Bueno, ahora también está el tema de que Cristo expulsa a los demonios, o sea, de la cual expulsó Jesucristo 7 demonios. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Sí. Dice, el primer día de semana se apareció primero a María Magdalena, de quien había, Jesucristo, claro, había expulsado. Bueno, ¿cuándo expulsó los 7 demonios? ¿En qué momento? O sea, no dice el texto cuándo los expulsó. Se entiende que aquí Cristo expulsaba a los demonios, ¿cierto? Sacaba a los posesos, liberaba a los posesos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo hizo? Pues no se sabe, pero es como que da a entender de que la pasión salvadora de Jesucristo expulsó al demonio de esta mujer, y en esta mujer se entiende la raza humana, la naturaleza humana. Cristo, con su pasión dolorosa, con su muerte y resurrección, expulsó al demonio. O sea, ya el poder del demonio queda totalmente, digamos, queda muy limitado a lo que Dios quiere, ¿cierto? O sea, limitado en el sentido de que tal vez el demonio tenía más posibilidad de tentar. Ahora, con la redención, con los sacramentos, con la vida de gracia, el demonio está atado, ¿no? Y si bien puede tal vez hacer una u otra cosa, sin embargo es mínimo lo que puede hacer el demonio
frente a la grandeza de Dios, es expulsado Dios en Jesucristo y justamente le da ese poder, ¿no? Porque también habla de expulsar. Recuerda que uno de los poderes que da Jesucristo a la iglesia, a sus discípulos, es la de expulsar demonios. Claro. ¿No? Entonces eso también es una cosa bien bastante clara. La resurrección, digamos, trae como consecuencia todo esto, ¿no? Todo esto, ¿ya? Claro. Tenemos una pregunta, padre, de Gabriel Safferson. Sí. Dice, buenas noches, padre. Bueno, buenas noches a mí. ¿Por qué escogió Jesús presentarse primero a María Magdalena sabiendo que no muchos creían en su palabra? Mira, evidentemente, Gabriel, ¿cómo estás? Perdón que no te saludé. Evidentemente, los designios de Dios, nosotros, digamos, tenemos que escudriñarlos, pero siempre está en la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios elige a tal instrumento y por qué no elige a otro, ¿no? San Pablo, cuando habla acerca de la vocación por la cual elige a algunos, dice, Dios ha elegido a lo que no sirve para confundir a lo que sirve. Dios eligió la ignorancia de este mundo para confundir a la sabiduría. Y cuando habla San Pablo de sí mismo, nosotros somos débiles, vosotros sois fuertes, nosotros somos ignorantes, vosotros sois sabios. O sea, San Pablo hace ver, Dios elegido, justamente termina diciendo esta frase que te digo, Dios elegido lo que no sirve para confundir, o sea, es justamente eso. No solamente hablamos de María Magdalena, San Agustín, cuando, ahora no recuerdo en qué obra es en la que dice, no sé si es en Ciudad de Dios, no me acuerdo muy bien, cuando dice, por ejemplo, ¿quieres ver lo divino de la iglesia? ¿Quieres entender lo divino de la iglesia? Mira el principio. ¿Cuál fue el principio de la iglesia? ¿A quién eligió Dios? No eligió a grandes cultores, ¿no?, de la oratoria, a dialécticos, a filósofos. Eligió a pescadores, eligió a gente del campo, eligió a gente que en principio no tenía toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría que tenían los grandes de la tierra. De hecho, el mismo Jesucristo dice, ¿no? Te alabo, Padre, Señor de cielo y de tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se los has dado a la gente sencilla. Entonces San Agustín dice, ¿no? Te asombra, ¿no? Te asombra la predicación de la iglesia, te asombra, digamos, ¿quieres saber lo divino de la iglesia? Pues mira esto y te vas a dar cuenta que eso es divino. Porque si hombres ignorantes que no tenían esas dotes intelectuales, no digamos que no eran, o sea, no digamos que eran faltos de inteligencia, sino que no tenían esas dotes de ciencia que tenían otros hombres, si estos hombres ignorantes fueron los que recibieron el mensaje, y ellos predicaron, y lo peor fue esto, o sea, no, lo peor o lo mejor, que ellos convirtieron a la humanidad, entonces te das cuenta que aquí hay un elemento divino, no es una cosa humana. Justamente para confundir, ¿ves? Para confundir a los sabios, a esos que se creen sabios, ¿no? A aquellos que se juzgan a sí mismos como grandes, como pudientes, como aquellos que tienen el patrimonio de la verdad, el patrimonio de las ciencias, ¿no? El patrimonio de las artes y de las ciencias, pues justamente para ellos el mensaje del Evangelio es sencillo y Cristo lo hizo dar por gente sencilla e inclusive gente que podría entenderse que era inferior en cuestión de grados, de clases sociales. Jesucristo recuerda que dijo también en un texto del Evangelio, lo dice, que las prostitutas y los publicanos van a adelantarse a los fariseos en la vida eterna. O sea que, bueno, y esto es el cumplimiento de esta profecía. La prostituta, la mujer de mala vida, se adelanta a la resurrección, se adelanta, ¿no?, al conocimiento de las cosas de Dios. Bueno, es eso, ¿no? Entonces me parece que eso ya más o menos responde, Gabriel. Sí. Entonces, pasemos al siguiente elemento, ¿no? O sea, la siguiente parte el siguiente versículo, me parece que ya es. Claro, ella fue quien lo anunció a los que vivían o los que habían vivido con él. Los que habían vivido con él eran los apóstoles, los discípulos, etcétera, ¿no? Que estaban, y esta es la frase que la otra vez la dejamos ahí, sí. ¿no? Quedamos ahí, dejamos ahí la interpretación, ¿no? El análisis. Estaban sumidos en la tristeza y en el llanto. Bien, este tema del llanto es algo histórico, porque sabemos que Pedro, porque lo dicen los textos de la Biblia, San Lucas, Pedro se fue y lloró amargamente. O sea, por tanto, claro, si decimos estaban tristes y llorosos, puede decirse de todos, pero principalmente de Pedro. uh-huh. Pedro estaba triste y lloroso.
había negado a Jesucristo digamos, en 3 oportunidades y estaba muy compungido por eso, ¿no? Uh-huh. Tenía, no solamente en él estaba, creo que eso ya lo dijimos la otra vez, no solamente en él estaba el tema de saber que su Señor, que el Mesías había sido, ¿no?, asesinado, sino que también en él estaba la culpa de no haberlo salvado, ¿no?, de no haber hecho lo posible, de haber querido salvarlo, pero de no haber podido y por el contrario haberlo negado, ¿no? Claro. Entonces, llorosos. Sabemos también que las santas mujeres, ¿no?, esas mujeres de Jerusalén que Jesús se encontró en el camino, lloraban. Y Jesucristo le dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. En el camino al Calvario. Claro, camino al Calvario. Uh-huh. No lloren por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, ¿no? Y entonces, ahora evidentemente, se entiende que los que veían y contemplaban eso y tenían amor a Jesucristo, estaban llorosos, contemplaron la pasión. Se habla de la Santísima Virgen María, la Madre de los Dolores. Uh-huh. Bueno, y tenemos varias cosas. Entonces, sí es cierto, eso es una cuestión histórica, lloraban, como lloraban del duelo de Lázaro, ¿no? La gente que era amiga de Lázaro, así lloraban a Jesucristo, sus discípulos. Claro. Y estaban sumidos. Mira, es lindo el texto, no sé, tú decías llorosos, me parece, pero el texto de la Nácar Colunga dice: sumidos en la tristeza y el llanto. Bueno, ahora sí, como charlamos la otra vez un poquito, tenemos que hablar de la tristeza y el llanto, porque los discípulos, como te dije la otra vez, eran los que creían, ¿no? Era ese grupo de creyentes, y Jesucristo varias veces les había dicho que ellos eran los que creían. Acuérdate que cuando Jesucristo censura a los fariseos en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, les dice: ustedes no son mis discípulos, ustedes no creen en mí, no son de mi rebaño, ustedes no creen en mí. Uh-huh. Y a los apóstoles sí les dice: ustedes creen en mí, o sea, y esto se los digo para que crean, y creen en Jesucristo. Los apóstoles creen, tienen fe en Jesucristo, pero ahora, ¿qué pasa con ellos que dejan de creer? ¿Dónde se ha ido la fe? ¿Qué pasa con la fe? Porque esto, ¿sabes qué? Nos ayuda muchísimo a entender nuestra vida espiritual. Es muy importante, este texto nos va a ayudar muchísimo para nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que considerar la tristeza, porque hay algo que hace que los discípulos no le crean a María Magdalena. Claro. Es cierto lo que decía Gabriel, tal vez tenía mala fama, y entonces ¿quién va a creerle a una persona que tiene mala fama? Ahora, claro, era mujer de mala vida, pero no era mentirosa. O sea, el texto no dice que sea, capaz que tenía los 7 demonios, tenía muchos pecados, pero no se dice que haya cometido mentiras, y por tanto no parece ser una persona a la cual no se la pueda creer. Pero igual dejamos esto porque ya es meterse demasiada argumentación que no nos dice el texto. Pero aquí, entonces, sí tenemos que hablar de una condición, podríamos decir, de una cosa que hay en el fondo que produce algo. Así como, por ejemplo, se dice que las mujeres, versículos anteriores, ¿no?, las mujeres estaban aterrorizadas, ¿no?, llenas de pavor, y no dijeron nada. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, claro. esta inclinación interna del miedo, del pavor, hace que ellas queden en un estado de imposibilidad de hablar. O sea, no hablan, se han quedado calladas por el miedo que tienen. Uh-huh. Ahora, la tristeza, ¿te das cuenta? Esta inclinación ahora que tienen estos discípulos, de alguna manera se muestra así en el texto, uh-huh, los hace no hacerle caso y no creerle a María Magdalena. Entonces hay que hablar de la tristeza. Probablemente, bueno, pienso, ¿no?, que de repente también no le creían a las mujeres, fuera de los argumentos teológicos y el trasfondo espiritual que puede existir. Sí. Probablemente la sociedad en ese entonces relegaba un poco a la mujer a un segundo plano. Entonces es como que tu testimonio no me sirve de tan veraz, ¿no? O sea, no es Sí. tan verídico. Entonces pienso que también podría influenciar un poco eso. Sí, puede influenciar, pero vas a ver, si tú lees, lee el versículo que sigue, porque está muy bueno el versículo que sigue, después de que no le creen a María Magdalena, es el versículo 12. Ya. Dice: después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco se los creyeron. Tiene razón. O sea, es O sea, cierto, no puede, claro. puede haber pasado eso, no lo discuto, tal vez por el hecho de que eran mujeres y que no les creían y qué sé yo, Claro. pero
ahí hay otra cosa, porque no les creyeron a los discípulos de Emaús, que eran los que volvieron, no les creyeron tampoco a ellos. Claro, ¿no? tampoco. Entonces por no eso, solamente es un tema de... claro, claro. Entonces de son mujeres. es importante, hay que hablar de la tristeza, porque eso va a venirnos muy bien, como te digo, para nuestra vida espiritual. Bien, la tristeza es una pasión, así como está la pasión, por ejemplo, de la cólera, está el miedo, está la alegría, está también la tristeza, ¿no? Son pasiones que tenemos los seres humanos, es parte de nuestra psicología, de nuestra afectividad. Pero la tristeza, desde la misma definición, ¿no? La palabra tristeza viene de la palabra oscuridad, ¿ya? Por ejemplo, de ahí viene la palabra ténebre, por ejemplo, ¿no? Ténebre es algo oscuro, sí, ¿no? claro. Es algo negro. También está muy cercana a la palabra melancolía. Y la palabra melancolía viene de dos textos griegos que significa viris negra, ¿ya? O sea, amargura negra interna. Eso quiere decir, ¿no? Ya. Es la amargura interna que tiene el ser humano y que es oscura, es oscuridad, ¿no? También está muy cercana a la palabra angustia, que viene de la palabra angosto, ¿ya? Entonces es también un término que ayuda a entender, el que está triste está como aplastado, sumido en la oscuridad, en la negrura de un amargor interno como la bilis, Claro. ¿me entiendes? Y está en esa situación. Ahora, ¿por qué uno puede estar en esta pasión? ¿Por qué uno puede caer en esta pasión de la tristeza? Santo Tomás de Aquino dice que la tristeza llega a la persona cuando la persona tiene un mal presente. O sea, has recibido alguien te ha hecho un mal y tú tienes presente el mal ese. Una injusticia, la muerte de un ser querido, ¿no? Claro. O sea, una enfermedad, una mala noticia. Todas esas cosas generan en ti tristeza. O sea, ante la presencia del mal, el alma se entristece. ¿Ya? Claro. Eso es algo muy normal. A todos nos pasa. Todos tenemos tristeza porque todos podemos recibir, o sea, podemos perder un bien, podemos recibir un mal, ¿no? Entonces ahí viene la tristeza. Claro. Pero, ahora, todo este asunto es importante tomar en cuenta. Hay un texto de la Sagrada Escritura, me parece que es del libro del Eclesiástico, que dice: así como la polilla corroe, ¿no?, la ropa, y la termita o la herrumbre corroe la madera, así la tristeza mata a la persona. Eso está muy bueno. Porque, sí, claro. o sea, tú imagínate, claro, una polilla que se mete en la ropa te la destruye, Sí, la ropa, claro, te destruye el tejido. Sí, claro. Imagínate las vigas o las columnas de madera que les entra la polilla también, ¿no? Nosotros decimos la polilla, la termita, el gusano y qué sé yo. Se hacen débiles, dejan de soportar, ya no resisten, se quiebran en cualquier momento. Sí. Están a punto de quebrarse, ¿no? Sí. Bueno, así dice, la tristeza carcome el alma, destruye el alma. ¿Ok? Wow. Ya Sí, acá hay claro. una cosa muy, muy buena, ¿no? Está muy bueno, ¿por qué? Ya te das cuenta, a ver, metámonos en la psicología de esas personas, de los discípulos, de la primera cristiandad, de la primera iglesia, ¿no? De los apóstoles y discípulos. La tristeza se metió en su corazón, el mal presente es la pérdida de Jesús, la muerte de Jesucristo. Mal tremendamente grande, porque Jesucristo era el ideal de sus corazones, era el Mesías, el Salvador, ¿me entiendes? El Redentor, el que iba a liberar a Israel de su situación de cautividad. Su Mesías ya no está, se ha roto su corazón. El duelo, tú piensas en el duelo de una persona. ¿Cuántas personas hay que cuando yo los veo, cuando por ahí participo, ¿no?, de velorios, de entierros, de feligreses, ¿no?, de gente que va a la parroquia o parientes o qué sé yo, y tú les hablas, pero no te escuchan, están en otra. O sea, Sí, tú les dices, claro, ¿no?, la vida eterna, el cielo, y te escuchan, pero su dolor es tan grande, es tan fuerte, que no reaccionan. Se nublan. Claro, están sumidos en el dolor. Eso le pasa a toda persona apasionada, o sea, a toda persona que está con una pasión, que está viviendo que está con una pasión interna, ya sea el enojo, ya sea el miedo. Todo eso hace que la persona como que
se obnubile. Sí. Se obnubile, Sí, ¿no? porque también, claro. Las pasiones obnubilan al alma, ¿no? Embotan al corazón. Depende de qué pasión y cómo trabaje cada pasión, pero en este caso la tristeza nubla el alma y, como te digo, va haciendo corrosión en el corazón de la persona, ¿ya? La misma Sagrada Escritura lo dice. Por eso, también lo decía, me parece que, ahora no recuerdo qué santo padre es, que decía que la tristeza se convierte en una cueva de ladrones, en una cueva de demonios en el alma. O sea que en la tristeza anida el diablo. O sea, cuando ve el diablo ve un alma triste, hace nido. ¿Ok? Es una manera por la cual el demonio, podríamos decir también la pasión de la cólera, en la ira, digamos, muchas veces la resolución violenta de una persona es también motivada por el diablo. Claro. La pasión lo lleva, pero el diablo asusa, ¿me entiendes? Ahora, cuando hay tristeza, como la tristeza aletarga, la tristeza, digamos, adormece a la persona, el demonio ahí hace nido. ¿Y hace nido qué significa? Empieza a poner pensamientos, empieza a poner desilusiones, empieza a poner... ¿ok? Claro, va sembrando cosas que ya, digamos, llegan a la desesperanza, Sí, ¿no? sí, ahí está. Y cosas que parecen muy lógicas, ¿eh? Cosas muy lógicas, porque, a ver, utiliza la lógica de los apóstoles. ¿Cómo va a resucitar si lo han matado, le han clavado una lanza? Una lanza, ¿Cómo va a claro, resucitar? ¿Me entiendes? ¿Cómo va a resucitar? Claro. Vemos tres horas de agonía, ha chorreado sangre por todo lado, ha derramado toda la sangre que tenía. ¿Cómo va a resucitar? Claro, dentro del factor humano ya es imposible concebir. Lógico. ¿Verdad? Es interesante, ¿no? Porque, o sea, si Cristo resucita a Lázaro, que ya llevaba 3 días ya de fallecido, aún así los apóstoles, tienen razón, se nublan y no recuerdan ese pasaje. Bueno, a ver, yo me pondría en los pies de los apóstoles. Entonces tendría 2 posiciones. La primera posición, la racional. Si me pongo a hacer una retrospección de lo que pasó, oye, mi maestro resucitó a Lázaro que llevaba 3 días de fallecido. En teoría podría resucitar él, pero efectivamente la tristeza los ha nublado, los ha bloqueado tantos que es un tema de ya le ganó la desesperanza y ya, o sea, Claro. está muerto, ya Bueno, no. Ya. recuerda, Dan, que no solamente vieron la resurrección de Lázaro de 4 días muerto, vieron la resurrección de la hija de Jairo, Le dije Jairo también. vieron la resurrección de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín. 3 resurrecciones 3 vieron. resurrecciones, claro. 3. Pero también escuchaban a Jesús. Escuchaban tanto a Jesús que, o sea, los mismos fariseos, los mismos, digamos, maestros de la ley decían, este ha dicho que a los 3 días va a resucitar. ¿Por qué le hicieron poner eso está en el Evangelio de San Mateo? ¿Por qué le dijeron a Pilato, pon un sello a ese sepulcro? Porque este ha dicho que va a resucitar el tercer día. No vaya a ser que vengan, mira el argumento de ellos, no vaya a ser que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y anden diciendo después que ha resucitado. Claro. O sea que ellos sí hicieron caso, o al menos se alertaron por las palabras de Jesús. Claro. Pero los apóstoles no. ¿Verdad? Entonces tú piensas, Jesús les habló esto, les dijo él a los discípulos, les aseguro que el Hijo del Hombre va a morir, o sea, lo van a tomar preso, va a morir, va a resucitar. Cuando fue al monte Tabor, a la transfiguración, estaban Pedro, Santiago y Juan. Y a los 3 les dijo, no hablen de esto hasta que llegue el momento de la resurrección. Y ellos empezaron a pensar, ¿qué será eso de resurrección? Decían ellos. ¿Me entiendes? O sea, claro, si tú haces una memoria, ¿no?, de lo que Jesús les ha hablado, de lo que Jesús les ha dicho, oye, esto es una cosa importante. O sea, ellos se han entumecido. Ellos no quieren reaccionar ante esta noticia, ¿me entiendes? Claro. Pero eso, ¿por qué? La tristeza. La tristeza se apodera de su corazón. O sea, si no, ¿por qué dice el texto? Estaban llenos de tristeza. Solamente es una anécdota, o sea, solamente es una característica que tenían. No. Jesucristo después les recriminó. Hay que leer un poquito más adelante. Cuando Cristo se aparece, les recriminó porque no habían tenido fe. Ok, entonces, a ver, vamos a hablar un poco más de la tristeza. Porque es justamente lo que tú ibas diciendo. La tristeza es una cosa lógica, ¿no? Nos lleva, entonces dijimos, ¿no? Es cueva de demonios, bueno, San Gregorio es el que dice esto, San Gregorio Magno es el que dice esto, ¿ya? Ahora,
La tristeza es una pasión, entonces, que conduce al alma a determinados efectos, a determinadas cosas. ¿Ya? Ya. La Pero, primer- padre, sí. un paréntesis antes de Sí, pasar a esta parte, sí, es que sí. justo acá Marlene Cáceres nos hace un comentario que, bueno, leyéndolo tiene mucha lógica humana, como él bien dice así, tal vez ellos, refiriéndose a los apóstoles, pensaban que Jesús resucitó a las tres personas, pero estando muerto, ¿quién le resucitaría? Claro, él Sí. dice, hablando de lógica humana. Claro, por supuesto. O sea, porque allí todos los argumentos son válidos. O sea, cuando una persona, como hay no hace mucho leí una frase sabia, ¿no? De un santo que decía, eh, todos somos malos jueces de nosotros mismos. ¿Me entiendes? Como estamos sumidos en algo, cuando Claro. se trata de juzgarnos a nosotros mismos, cuando se trata de cavilar de nuestra propia vida, cuando se trata, ahí entramos mucho en juego con nuestras pasiones, con nuestros afectos. Entonces es difícil hacer un juicio claro. Claro. Pero el hecho es aquí, mira, es lo que te decía. Ellos están dominados por una pasión. La pasión obnubila la inteligencia. Obnubila la inteligencia. Un saludo grande a Marilyn. ¿Ah? La tristeza se ha metido en el alma de esas personas. Y no quiero, digamos, quisiera dar el ejemplo concreto de María Magdalena, de la misma María Magdalena, que comenta el Evangelio de San Juan, que la otra vez lo leímos, me parece, que fue al sepulcro, vio dos ángeles, mujer, ¿a quién buscas? Vio a los ángeles, les hizo caso, les dio importancia a los ángeles. No. ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? Se han llevado a los ángeles, le dice, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. O sea, no hace caso, ¿me entiendes? Y ella también escuchó lo de la resurrección. Claro. Ya, entonces, entonces decíamos, la tristeza es una pasión que lleva, que conduce, que empuje, que arrastra al ser humano. Primeras cosas a las que busca, porque el hombre no puede vivir triste toda su vida. Y cuando el hombre se encuentra fracasado, como su inclinación es a ser feliz, trata de zafar de la tristeza de alguna manera. Claro. La primera manera de zafar de la tristeza es con los vicios carnales. Sí, tiene razón. ¿Ok? Y en eso, miren, hay mucha relación, yo no voy a sacar todos los textos, pero hay mucha relación entre las personas que caen, por ejemplo, en pecados de impureza con el tema de sus frustraciones. O sea, no es solamente la tentación de ver una persona, desnuda o en actos de impureza, sino es la frustración de no vivir feliz, de no tener una vida plena, y entonces eso lo lleva a caer en esto. ¿Entiendes? Voy a ponerte otro caso. ¿Cuántas veces no habremos escuchado nosotros en canciones en que vamos a ahogar nuestras penas? Sí, ¿Okay? claro, sí. Tomo para olvidar. Sí. ¿Okay? O sea que el alcohol es un... Es un no sé, liberador. Claro, pero a ver, ¿el alcohol te da amnesia? No. ¿Me entiendes? No, No, claro. de ninguna manera. El que toma va a seguir teniendo el dolor de la frustración, del fracaso, del desengaño, del desamor, Claro, de lo que quieras. Claro, Pero, ¿qué hace el alcohol? Genera un placer. exactamente. El alcohol genera un placer. Uno toma justamente para generarse un placer. Alguna vez lo charlé con una persona que era buen bebedor y me decía que hay un momento en donde la persona, justamente a consecuencia del alcohol, se encuentra, ¿no? Desinhibido, y eso le produce placer. Y hay un momento de placer muy grande entre, dice, el momento de la lucidez y de la no lucidez. ¿Ok? Como el caso de la droga. Claro. Entonces, justamente eso es el escape, o sea, las pasiones desordenadas y los actos, ¿no? Pasionales, los actos del pecado de la lujuria, por ejemplo, o del pecado de la gula, te llevan a una cierta satisfacción que no puedes lograr con tu vida, al menos con este tipo de actividades, Claro, aunque sea milésima de segundo. Se suple ese placer, bueno, Claro. se suple ese vacío con los placeres de la carne, se placeres trata, temporales. se ¿no? trata, pero es Claro, imposible. se trata, efectivamente. Pero no se bueno, puede. bien, pues, primera cosa. Segunda cosa que la tristeza genera. La tristeza también lo que hace es lograr que la persona, por ejemplo, vea todas las cosas de manera negativa. Todo negativo.
Claro. Cuando, yo te aseguro, cuando hay personas que van a hablar, ¿no?, por consejería o en confesión o cosas así, muchas veces, ¿no?, cuando la persona está en una situación compleja, difícil, te presenta su vida toda triste, toda ténebre, o sea, toda su vida fue un fracaso. Sí, verdad. Y es mentira, porque no es en toda su vida un fracaso, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas lindas que le han pasado, pero él Sí, es verdad. o Solo ella saca las cosas malas. solamente está en ese momento sacando lo malo que vivió, la mala suerte que tuvo, la mala fortuna que vivió, ¿me entiendes? Todo, y ve el futuro negativo. El futuro negativo, ¿no? Yo me acuerdo un poco, no por la tristeza, sino por el temperamento. Tenía un amigo que era temperamento melancólico, ¿no? Pepe se llamaba, le decía, Pepe, feliz año, era año nuevo, feliz año. Esperemos, te decía, oye, ¿no tienes un poquito de ilusión? Claro. ¿Me entiendes? Claro, Esa sí, negatividad, ¿no? Esa negatividad que tienen a veces algunas personas es justamente movida por su tristeza. O sea, a veces es el temperamento, ¿no? Pero otras veces es la tristeza, digamos, es la que le genera esto, ¿ya? Claro. Además, otro elemento es la desesperación y desesperanza. La tristeza justamente lo que hace en el corazón es hacer que el hombre deje de ver lo sobrenatural, pues eso también va contra la fe, y se desespere. No hay salida, no hay modo de salir de acá. Claro. Ya no hay manera de salir de este paso, de esta situación, de esta frustración. Y lo que hablábamos la otra vez, ¿no? La apostasía. Sí. ¿Te acuerdas de los discípulos de Maús? Sí, claro. La apostasía. Dejar todo. Ya está, ya para qué estoy acá. Tomás. ¿Por qué Tomás no estaba con ellos esa noche cuando se apareció Jesucristo? Que se fue a hacer compras, que era de noche, ¿me entiendes? Claro. No estaba. ¿Por qué no estaba con ellos? Y posiblemente porque se había frustrado. Entonces, mira Sí. a dónde lleva, ¿no? La tristeza lleva a las pasiones, o sea, a desatar otras pasiones, ¿no? La lujuria para ganar cierto placer. Segundo, lleva al pesimismo de la vida, ¿no? A pensar, a tener una vida inclusive medio destructiva, medio autodestructiva, ¿no? A mí me va mal, o sea, toda esa baja autoestima, todas esas cosas, ¿no? Muchas veces la gente tiene esa consecuencia de esa tristeza profunda, continua, ¿me entiendes? Regular con la que va viviendo. Tercero, más grave todavía en el orden espiritual, te aleja de la oración. El que está triste no reza. Sí, es verdad. La tristeza es como que lo lleva a la asidia o a la asedia, Sí. ¿no? Es un pecado, se puede llamar de las dos maneras, que es un pecado en donde uno no tiene ninguna inclinación, no quiere rezar. Movido por la pasión, sumido en la pasión, no quiere rezar. Lo lleva a también, por ejemplo, decíamos, ¿no?, a la desesperación y a la desesperanza. Ya no hay salida. Ya no hay manera, acá ya no tengo posibilidad. Imagínate los apóstoles. Ha resucitado. No, ya no hay salida. Ya está. Y evidentemente a la ausencia de la fe. Y es a donde caímos. Y ahí está. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué les faltó fe? Si ellos eran las personas que tenían fe, el grupito de Jesús, los amigos de Cristo, a los que los había preparado para esto, ¿por qué razón no le creen a Jesucristo? Por la tristeza. Pues cuánto, ¿no? Cuánto a nosotros nos viene el tener también una mirada nuestra, ¿no? Una mirada de nuestra conciencia, porque muchas veces le damos rienda suelta a la tristeza. San Juan de Ávila, me parece que es en el Audifilia, perdón, es en una carta que escribe a una dirigida suya, que había vivido la muerte de un ser querido. Entonces él le dice, mira, le dice, ¿no? Así como nosotros mitigamos y ordenamos las pasiones, ¿no? Mitigamos, por ejemplo, la concupiscencia, mitigamos y ordenamos la ira, ¿no? O sea, no podemos andar encolerizados, tenemos que mitigarla, tenemos que ordenarla. Así también tenemos que mitigar la tristeza. Tenemos que pelearle la tristeza, porque la tristeza desordena nuestra alma. Es una pasión que si tú no la controlas, te va a llevar, te va a hacer desbordar. Claro. Te va a impedir la alegría, te va a impedir la felicidad, te va a impedir mirar las cosas con racionalidad, te va a impedir la fe, te va a impedir el encuentro con Cristo. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces las personas no se dan cuenta de eso. Un santo que ayudaba mucho a los jóvenes, por ejemplo, que les decía, ¿no? Les preguntaba acerca de esto, era San Juan Bosco. Les preguntaba a los chicos del oratorio, o sea, además de los pecados que podían haber tenido en confesión, les decía, ¿ya has estado triste esta semana?
porque la tristeza puede ser nido de pecados. Tiene razón, padre, porque, bueno, de hecho, mientras conversamos el tema, recordaba algunos sucesos pasados en mi propia persona, ¿no? Y sí, es verdad, alguna vez he llegado a hacer apostasía también, y justo por ese tema, porque caí en la tristeza, porque me pasaban algunas cosas malas. De hecho, primero me echaba la culpa a mí, luego le echaba la culpa a Dios, porque decía, oye, ¿por qué permites esto? Y de hecho me entré en tristeza, la tristeza me alejaba de las personas buenas con las que estaba, y las pocas personas que venían a buscarme a veces por algún consejo, yo ya, hasta yo mismo les decía, no, ya para qué, mejor déjalo, abandónalo. Y dejaba de rezar, y a veces yo mismo le decía, oye, pero ya, ¿para qué vas a misa? ¿No? Entonces, de verdad sí, la tristeza es un mal, es la enfermedad de la sedia, ¿no? Lo que hablaba, porque te enferma tanto el alma que te mata literalmente, o sea, te mata y te aleja de todo lo bueno. Claro. O sea, es increíble. Y esa es la última, el último de los escalones de la tristeza, la muerte. Por eso es que hay personas que llegan hasta el suicidio, ¿no? Piensa en Judas. Claro. Piensa en Judas. Judas está lleno de remordimientos, lleno de angustia, lleno de tristeza, porque ha matado, o sea, ha vendido a Cristo. Tira las monedas de plata, ¿me entiendes? Pero no busca la misericordia. Sumido en la tristeza, sumido en la angustia, tiene angustia. Claro. ¿A qué lo lleva la angustia? A la muerte. A la muerte. Y esa es otra cita de la Escritura. El que se sume en la tristeza va a la muerte. ¿Okay? Entonces, por eso las depresiones que hoy día, igual en esto, claro, hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que también son de cuestión orgánica, ¿cierto? Claro. O sea, y no nos referimos a estos, pero muchas veces nosotros es como que adiestramos a nuestra vida a la tristeza. Hay gente que inclusive siente cierto, no digamos placer, pero es un cierto morbo en la tristeza. Tantas veces que ha estado triste, ¿no? Ya no se puede sentir, o sea, ya no puede vivir bien si no está triste. La tristeza se instaló en su vida y no quiere salir de eso, ¿me entiendes? Entonces, y es un demonio, ciertamente, ahí tiene que haber un demonio. O sea, en lo sobrenatural tiene que haber un demonio que aplasta a la persona y que la lleva a la tristeza y que quiere, porque, escúchame, un alma triste deja de ver a Dios. Porque Dios es luz, Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es consuelo, Dios es paz. Claro. La tristeza es todo lo contrario. Oscuridad, es engaño, es turbación, bueno, ahí está el diablo. Por eso mucho cuidado con la tristeza. Les soy sincero, léanlo en los santos, en la vida espiritual, en los consejos de los grandes doctores y maestros de la vida espiritual. La tristeza es mala consejera, es mala amiga. La tristeza está al ladito del diablo. Cristo es luz, gozo, paz, alegría. Y eso es importante. Entonces, y esto es lindo porque, mira, no significa que no hay tribulación. No significa que no hay lío. No significa que no la vamos que hayan cosas en nuestra vida en las que las pasemos siempre bien. Van a haber cosas malas. Claro, de hecho. Nos van a poner el mal enfrente. Vamos a perder ciertos bienes. Te roban, no sé, hoy día tantas cosas pueden pasar. A veces estás en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y hay una tragedia, una situación fea. Bueno, y hay tristeza, ¿cierto? Pero el cristiano tiene una manera bien clara y contundente de salir de la tristeza. ¿Cuál es? Encontrarse con Cristo. La resurrección del Señor. Sí, mucho me acuerdo, bueno, no recuerdo la frase exacta, pero cuando leía este libro de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, justo hablaba de ese tema, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, puedes caer en la tristeza, pero recuerda cuando estabas en comunión con el Señor, vuelve a eso, ¿no? O sea, no te quedes ahí, o sea, regresa, o sea, sí hay manera de regresar. Sí, y eso es el tema es ese que, a ver, para nosotros, ¿no? ¿Pueden haber tristezas? ¿Pueden haber cosas que generen tristezas? Sí, claro que pueden haber cosas que generen tristezas, pero ¿qué es lo que nosotros da la alegría? ¿Qué es lo que nosotros, solamente es nuestra actitud positiva, no, vamos para adelante, todo bien? No. Como el libro El Secreto, ¿no? Que solamente es mente positiva. Claro, no es así. No es solo eso. No, en nosotros es Cristo, esa luz, Cristo. esa luz. Nosotros tenemos tinieblas ahora, pero tengo que acercarme a la luz, porque la luz
rompe las tinieblas. Es verdad. Yo estoy en tristeza, ¿qué tengo que hacer? Me acerco a la luz. Acuérdate, tristeza es tinieblas, tristeza es oscuridad. Voy a la luz. Cristo ha dicho, yo soy la luz del mundo. Quien camine conmigo, camine en la luz. Claro. Y a veces es difícil porque ciertamente Cristo también es el que nos manda esas cruces y esas dificultades. Pero esas cruces y dificultades son actos de amor. Es verdad. ¿No? Son actos que nos llevan a la luz. Por eso, bueno, tanto más se puede decir, ¿no? Tanto Sí, más bueno, se puede decir. un último acápite que, bueno, sí me gustaría aclararlo. Pero qué astuto es el diablo, porque claro, uno ya está en la tristeza y cae para no caer en la tristeza, bueno, para tratar de salir de la tristeza busca suplir ese vacío en placeres de carne, ¿no? Gula, lujuria, el alcohol, drogas, lo que sea, ¿no? Pero cuando uno ya se da cuenta que ya toca a fondo y se da cuenta que esto no lo satisface, o sea, el ser humano dice, quiero tratar de suplir felicidad, que es algún anhelo infinito, con temas temporales, no temas de carne, ¿no? Porque la carne se acaba, se agota, se cansa. Y en ese momento es donde dice, necesito regresar a como estaba, ¿no? Y ahí qué inteligente es el demonio porque te siembra la vergüenza, ¿no? Claro. La vergüenza de decir, ya, ok, tengo que ir a confesarme. No, pero escucha, el Padre, ¿qué pensará? El Señor, ¿qué pensará de mí? O sea, Claro. soy tan pecador que no, mejor me quedo así nomás. Claro, y en el peor de los casos, mis pecados son mucho más grandes que todo esto. O sea, Dios no me puede perdonar de esto. No, ¿me entiendes? Tantas cosas, ¿no? Sí. O tantos prejuicios que se pueden tener. Bueno, con tal, el demonio, con tal de hacernos daño y de llevarnos a la muerte. Porque Jesucristo dice del demonio, es el primer asesino. Así, tal cual, es el primer asesino. Hay un libro muy interesante del beato Clemente Marquicio, en donde él narra acerca de cómo, si el demonio pudiera hacer un genocidio, lo haría. Y de hecho, detrás de todo genocidio ha estado el diablo. Es verdad. Cuenta, inclusive ya no me acuerdo ahora quién es, no me acuerdo de dónde lo leí, realmente hace bastante, pero una entrevista que le hicieron a un gran obispo alemán que se opuso, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y le preguntaban, ¿no? Porque había un periodista que digamos, no era creyente, les preguntaba si él creía en el diablo. ¿Cree usted en el diablo? Creo que era el cardenal von Galen, así se llamaba, von Galen. Y decía, claro que sí creo. Y entonces el periodista medio burlándose, ¿pero dónde está? Sí. ¿Dónde está el demonio? Y el cardenal, muy tranquilo, le dice, Auschwitz, Birkenau, ahí está. Eso es el diablo. Si puede lograr la muerte genocida, por eso es que cuántos hablan, los exorcistas de nuestros tiempos, el padre Amort y otros más, dicen, por ejemplo, que el aborto, que detrás del aborto está el demonio. O sea, porque es lógico, pues, o sea, es la manera de destruir al ser humano. O sea, claro. Y odia al ser humano porque odia a Jesucristo. Exacto. Bueno, pero la manera de llevarte, ¿no? O sea, ¿cómo te puede llevar a la muerte? Primero la muerte espiritual, la desesperación, la apostasía, la ausencia de la fe. Chao. Con eso te mató, te marcó. Por eso es que, si bien evidentemente las personas no se puede juzgar de manera genérica a todos, ¿no? Pero personas que han perdido la fe, que han caído en el ateísmo, por ejemplo, son personas que es como que en ese sentido han ido oscureciéndose, ¿no? Han ido oscureciéndose esa mirada, esa luz que tenían. Sí. Bueno, muchas cosas se pueden decir acerca de esto. Entonces, pero yo creo que ya ahí más o menos estamos claros. ¿Hay alguna otra preguntita? No, por ahora, no Bien. todo está bien y también ya estamos casi cerca de la hora. Sí, ya estamos casi en la hora. Entonces, nos quedan 5 minutitos. Bien, entonces ahora aprovechamos para primero entonces tomar esto que hemos ido hablando, Dios quiera que les haya servido, tomamos estas cosas y vamos a ver ahora en nuestra vida, ¿no? O sea, apliquen ahora cómo este texto te habla a ti, me habla a mí, ¿no? Porque así como esta falta de fe que tienen los apóstoles está movida por estas pasiones, pues tal vez hayan pasiones que están metidas en nosotros
y que nos impide la fe, que nos impide la esperanza. Tal vez haya tristeza, tal vez haya, no sé, cóleras, resentimientos, iras, tal vez haya lujuria, no sé, tantas cosas, ¿no? Miedos. El miedo es de las cosas que más paralizan a las almas. Y esas cosas impiden el crecimiento de la vida espiritual, impiden la luz de Cristo. Es como que a tu alma la hacen impermeable de la lluvia de bendiciones que viene de Dios, de la lluvia de gracias que viene de Dios. Entonces, a ver, ¿cómo te habla este texto a ti? Realmente te encuentra la resurrección de Cristo, te encuentra el Señor resucitado, que te habla por medio de la iglesia, te encuentras sin fe, o con poca fe, o con una fe pequeña, limitada, a consecuencia de esas pasiones que no has dominado, que no has cortado, que no sabes controlar, que no sabes trabajar para ordenarlas, para pacificarlas. Pues eso hay que preguntárselo. Y entonces, en base a eso, ya caminamos en nuestro otro peldaño, ¿no? de la lección divina, que es ahora tú qué le dices al texto. ¿Qué cosa le dices tú ahora frente a eso, frente a lo que has descubierto de ti, de lo que te ha enseñado Jesucristo? ¿Qué cosa le dices tú? ¿Qué proyecto vas a asumir? ¿Qué propósitos vas a sacar? ¿Qué cosas, ¿no? vas a agradecerle a Dios? ¿Cómo le vas a agradecer a Dios todo esto que te muestra? Y al final, entonces, haces tu contemplación, que es goza también por conocer a Dios, por saber de Dios, por haber conocido esta palabra de Dios, que es viva, eficaz, ¿no? Que es tajante como espada de doble filo, que corta la entraña, pero que también hace tanto bien, que corta lo malo de nuestro corazón, que extirpa, ¿no? Las pasiones desordenadas, el temperamento mal llevado, la mala vida, bueno, tantas cosas que la palabra de Dios corta, ¿no? Y que por otro lado también es bálsamo que cura tu corazón, porque la Sagrada Escritura tiene un efecto también curativo en nuestra alma, nos ayuda a curar el corazón. Y acuérdense de que en la medida en que vayamos conociendo más la Sagrada Escritura, vamos a empezar a tener también mayor discernimiento, porque el discernimiento consiste en darte cuenta qué es lo que Dios te pide, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y justamente al leer su palabra vas descubriendo qué es lo que Dios nos enseña, qué es lo que Dios nos va mostrando y qué es lo que Dios va pidiendo a la humanidad y en ese sentido también a ti concretamente. Muy bien, queridos hermanos, entonces una alegría estar nuevamente con ustedes. Adán, muchas gracias por acompañarnos. Ostras, bien, padre. Y bueno, los esperamos que el próximo encuentro de la lección divina sea el próximo viernes. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes, Dios los bendiga. Si tienen otras preguntitas, bueno, vayan preparándose, el próximo viernes las podemos ver. Ahora les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.